Bienvenidos al podcast Nube Comercial. Aquí inspiramos e informamos al público en general sobre diversos temas de interés a través de contenidos sociales, ambientales, experiencias y temas de gran índole que les ayudarán a saber más a profundidad. Esto es Nube Comercial, para quienes vamos en serio. Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Carla Zúñiga y seré su acompañante a lo largo de este podcast, en donde durante este tiempo abordaremos un tema que logrará ser de gran interés para todos ustedes. Como primer episodio, abordaremos el tema sobre Día de Muertos, la gran tradición mexicana, en donde todos ustedes al final podrán determinar cuál es la importancia de esta tradición en la cultura mexicana. Para ello, traemos para ustedes a un invitado experto en el tema que ha dedicado parte de su vida a estudiar la cultura de México y sobre todo las costumbres y tradiciones, así como el manejo, la importancia y el desarrollo de cada uno de ellos. Como invitado, pues tenemos al experto Carlos Sumejido, historiador enfocado en la cultura de México. Él estudia a profundidad de las tradiciones y costumbres que más caracterizan al país, que se encuentra en proceso de desarrollo de una investigación aún con mayor profundidad de la tradición del Día de Muertos, y por eso nos complace tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes un poco más acerca de todos los hallazgos. Hola Carla, muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Es un gusto para mí estar aquí presente con todos ustedes. Gracias a ti, Carlos, por aceptar venir a compartir un poco de toda tu experiencia y conocimiento que tienes sobre el tema. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, pues mira, me encuentro la verdad muy emocionado e interesado por el tema que abordaremos el día de hoy, ya que pues para mí es un tema bastante interesante en donde les podrá ayudar a comprender un poco más sobre ello. Platicaremos un poco de historia prehispánica, cultura, ofrendas, algunas leyendas, entre otras cosas más. La verdad me parece muy interesante. Respecto a lo que acabas de comentar, ¿te parece si comenzamos y nos platicas un poco más acerca de la historia y pues el cómo fue que surgió el Día de Muertos? Claro que sí, mira, pues comienzo con comentarte cómo es la celebración del Día de Muertos, o también conocido como el Día de los Fieles Difuntos aquí en México. Este tiene su origen en la época prehispánica. De acuerdo con bastantes historiadores, los mexicas tenían varios periodos a lo largo del año para celebrar a sus muertos. Los periodos más importantes se realizaban al terminar las cosechas. Esto era entre los meses de septiembre y noviembre aproximadamente. La sociedad azteca creía que la vida continuaba aún después de la muerte en el más allá. Por eso es que se consideraba la existencia de 4 destinos, según esto dependiendo pues la forma de morir. Eso es por el lado de nuestros ancestros, pero si nos vamos más por el lado de la colonización, te puedo comentar que con la llegada de los españoles, el Día de Muertos no desapareció por completo, sino que como que fue tomando rumbos diferentes, así como otras fiestas religiosas pues mexicanas. Los evangelizadores descubrieron que había una coincidencia bastante entre las fechas de la celebración prehispánica de los muertos con el Día de Todos los Santos. Este día pues dedicado a la memoria de los santos que murieron en nombre pues de Cristo. Mira, la fiesta de Todos los Santos inició en Europa en el siglo XIII, y durante pues esta fecha las reliquias de los mártires católicos eran exhibidos para recibir culto por parte del pueblo. También había como una sincronía con la celebración de los fieles difuntos, esta realizada justo un día después de Todos los Santos. Fue hasta el siglo XIV cuando la jerarquía católica incluyó en su calendario dicha fiesta, cuyo propósito pues era recordar a todos los fallecidos por diversas pandemias. En este caso recordamos mucho lo que es la peste negra, que asoló bastante en Europa. Y fue así como el Día de Muertos se redujo a tan solo 2 días, esto el 1 y el 2 de noviembre, aunque en otras regiones como Oaxaca y Puebla se extiende a varios días. Pues se cree que aquellos que murieron en causas no naturales llegan a
antes al hogar. Las costumbres prehispánicas de incinerar a los muertos o enterrarlos en el hogar fueron eliminadas y los cadáveres empezaron a depositarse en iglesias. Ya sabes, ¿no? Con esto de, pues, de las sociedades y todo eso, los ricos eran enterrados dentro de iglesias y los pobres, pues, afuera, en este caso en el atrio. También te puedo comentar que se adoptaron bastantes costumbres españolas. Una de ellas, pues, es consumir postres con forma de huesos. Estos que son derivados en el popular pan de muerto y las calaveritas de azúcar. También comenzó una costumbre de poner un altar con velador a sus cirios. No sé si has pues visto un poco de ello. De esta manera los familiares rezaban por el alma del difunto para que llegara al cielo. Y pues de igual manera se hizo tradicional la visita a los cementerios, los cuales fueron creados a finales del siglo XVIII como una forma de prevenir enfermedades al construirlos afuera de las ciudades. La verdad, pues me resulta muy interesante por la manera en la que abordas el tema y bueno, las distintas perspectivas que nos das. Definitivamente, pues saber un poco más a fondo de nuestra cultura y sobre todo, pues desde el lado prehispánico es pues fascinante. Pero ¿podrías explicarnos un poco más a detalle acerca de los 4 destinos que mencionaste anteriormente? Claro que sí. Mira, acerca de estos destinos que te comentaba, te puedo decir que el arqueólogo Eduardo López Moctezuma nos detalla de la siguiente manera, pues estos destinos en el siguiente orden. En primer lugar tenemos a Tonatiuhichan o Casa del Sol. Este era el sitio al que iban los guerreros muertos en batalla, también los capturados para el sacrificio y las mujeres embarazadas. En segundo, de segundo destino tenemos a Tlalocán, un tipo de paraíso al que llegaban todos los que morían pues por el agua. También tenemos lo que es el Chichihualcoaco, es un espacio destinado para los bebés muertos. Ahí eran amamantados por un enorme árbol nodriza hasta que volvieran a nacer. Y por último tenemos el Mictlán. Este reino pues es muy conocido, el reino de los muertos y destino de las personas que fallecían por causas no relacionadas con el agua, ni con la guerra o el parto. Se pensaba que para llegar a este sitio los muertos debían de realizar un largo proceso en el que eran ayudados por un perro. Fíjate que sí había escuchado un poco más acerca, pues, de lo último que nos cuentas. Y justo creo que tocas un tema bastante interesante acerca del Mictlán. Bueno, ya que pues la guía dentro de él pues es un perrito y pues esto de alguna manera resulta pues interesante y fascinante. Así que pues me gustaría muchísimo que nos platicaras un poco más acerca de esto. Claro que sí, mira, es un tema pues muy concurrido, pero que la verdad muy pocos tienen el conocimiento de ello. Pero mira, ¿qué es el Mictlán y cómo se llegaba? Ok, mira, pues el Mictlán era el lugar al que iba la mayoría de los muertos. Para arribar o llegar al Mictlán, el difunto tenía que esperar 4 años. Este tiempo era devorado por Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Complementando lo anterior, se iniciaba un viaje por los 9 niveles del inframundo mexica, explicados en varios códices y uno muy conocido por Fray Bernardino de Sahagún. De esta forma era, en primera, cruzar el río Apanoayan. En segundo era pasar desnudo en el Tepet Monanacmisián, un lugar en el que constantemente chocan pues 2 cerros. Después era enfrentar a una culebra que resguardaba un camino. Después atravesar Ixtepet o Cerro de Navajas. También era recorrer 8 cimas en las que cae nieve constantemente, llamadas Sehuecayán. También era transitar 8 caminos Ixtecayán, lugar donde el viento corta como navajas. Después de ello era caminar sobre Alpanihuayo, un canal de aguas negras en el que había una temida lagartija llamada Xochitonal. Después de ello también tenemos que debían de atravesar otro río, llamado Chiconahuapan, con la ayuda de un perro, el que menciona es un Xolescuincle, y finalmente llegar a un recinto donde moran los dioses de la muerte.
En este último lugar era en el que el difunto se encontraba con Mictlantecutli, el dios del inframundo, para darle una ofrenda o algo especial. Y para que entiendas un poco más, te explicaré quién era Mictlantecutli. Este era el dueño y señor del lugar de los muertos. Como te mencioné, pues el famoso Mictlán. También era considerado como el dios del inframundo y gobernaba tal destino junto con su esposa Mictlantecuhtli. Como la persona estaba ante la presencia de esta deidad, debía de darles ofrendas con las que era enterrado, en este caso granos de maíz, frijol, piedras y otros productos vegetales. Dentro del arte, a Mictlantecutli se le ha presentado de diversas formas, principalmente como la conocemos o como se ha representado mayormente, es como un esqueleto o un hombre pues con bastantes rasgos cadavéricos. Eh, es acompañado también con diversos atavios como penachos, sombreros, collares, cinturones o textiles pues de algodón. Algunas de estas esculturas más populares para la cultura mexica se encuentran en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Perfecto, no, pues muchas gracias, Carlos. La verdad, me parece pues admirable oírte hablar con tanta pasión y amor sobre nuestra cultura e historia. La verdad, todo lo que nos mencionaste, pues es muy interesante. Pero ahora cambiando un poquito el tema y pues abordando más como que tipo el lado actual que nos mencionas en la parte de la historia del Día de Muertos, sobre la conquista y bueno, respecto con el siglo XX para acá, pues me gustaría saber cómo es el tema de la ofrenda. Para empezar, ¿qué significa una ofrenda? Agradezco bastante tus halagos y mira, pues te explico lo que consiste en esto de la ofrenda. Las ofrendas de Día de Muertos son altares de origen prehispánico. Este tipo de ofrendas eran dedicados a distintas deidades y se colocaban en fechas diferentes. Sin embargo, pues la del Señor de los Muertos, Mictlantecutli, se celebraba en el mes que ahora conocemos como noviembre. Esta coincidencia fue aprovechada por los evangelistas durante la colonia para pues crear como sincretismo entre los cristianismos y las creencias religiosas autóctonas. Y pues originalmente los altares se ponían un par de días antes del 1 y 2 de noviembre, es decir, como el 30 o 31 de octubre. Después de esto permanecían hasta el 3 de noviembre. Ahora, mira, es muy común que debido al esfuerzo creativo que se le invierte en colocarlas y todos los elementos que conlleva, es muy común que se pongan antes de esos días, del 30 y 31 de octubre, y se quiten después, aunque los del 1 y 2 de noviembre no han dejado de ser los días pues, principales. También te puedo comentar que de acuerdo con la tradición, en estas dos fechas nos visitan pues lo que son todas las almas que se desprendieron de sus cuerpos, o sea, que es decir que ya no, pues que ya no se encuentran aquí con nosotros. Realmente me alegra mucho que estés aquí. Bueno, la realidad es que jamás me había informado pues del porqué de las ofrendas y cuál era el significado, pero ahora pues saber la importancia que tiene en nuestra tradición, bueno, sí, en nuestra tradición, la cultura, te aseguro, Carlos, que jamás se me olvidará. Y bueno, con base a la ofrenda, ¿podrías explicarnos un poco más acerca de los elementos principales? Claro que sí, mira, es para mí un honor compartirles todo este conocimiento que considero que es bastante importante para todos los mexicanos, ya que son culturas que vienen desde nuestros pues antepasados y que creo yo que es importante conocer pues todo, no solamente pues implementarlas en la actualidad. Y mira, algunos elementos bastante importantes dentro de las ofrendas, tenemos lo que es las fotografías de los difuntos. Esto es muy común, pues se colocan retratos de las personas amadas o a quienes les estamos brindando la ofrenda, que pues obviamente ya no están aquí con nosotros. No obstante, les sugiero poner alguna foto pues de sus favoritas o con la que mejor recordemos a esa persona. También tenemos lo que es el incienso o el copal. Este humo que desprende el copal o el incienso es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. También tenemos lo que son las veladoras. Estas representan al fuego y la luz.
Igual que el incienso, funcionan como una guía para las almas que vienen al hogar. También tenemos las bebidas favoritas de los difuntos y el agua. Estas pues son bastante importantes, ya que con ellas nos hace recordarlos y pues hacerlos presentes dentro de. Un elemento también muy importante es la flor de cempasúchil. Esta flor de apariencia esponjosa también es conocida como la flor de 20 pétalos y se utiliza pues principalmente para decorar o crear caminos que guían a los espíritus de nuestros muertos hacia nuestro hogar. También tenemos lo que son las calaveritas. En la antigüedad se utilizaban cráneos de verdad. Ahora pues con el tiempo fueron sustituidas con calaveras hechas con azúcar, con un chocolate o amaranto. Y cada cráneo o calaverita representa a un difunto. Y por último, lo más importante, a pesar de ser bastante delicioso, pues el muy conocido pan de muerto. Y pues esto es la representación del esqueleto de los difuntos. Espero que con esta información que te brindo les quede un poco más claro sobre cuál es la importancia de los elementos dentro de nuestra ofrenda. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que toda la información que nos has brindado, pues a mi parecer es muy importante y muy interesante. Pero aún me queda más algo por preguntarte y es precisamente respecto a las ofrendas. ¿Realmente cuándo se pone una ofrenda? Bueno, yo he visto en varias redes sociales pues diversas imágenes e información respecto a las ofrendas y pues qué significado tienen según el día que la pongan y así, pero pues necesitamos una fuente pues más confiable. Y pues ya que te tenemos aquí, pues me gustaría que nos dieras información pues más certera sobre esto. Claro, no, de verdad te agradezco y pues mira, para comenzar en esto que comentas de cuándo se pone la ofrenda de Día de Muertos, pues es bastante sencillo y aparte es una muy buena pregunta. Y pues mira, para comenzar, las ánimas que regresan al mundo de los vivos regresan por lo regular todos el día 1 de noviembre, por lo que el altar pues debe estar preparado para recibirlas el día 31 en la noche, con todos los elementos que pues ya te había comentado. Es importante recordar que un altar para, para un menor es diferente que uno realizado para un mayor de edad. ¿Por qué? Pues mira, en el caso de los pequeños, la comida no debe estar condimentada con chile, sino todo lo contrario, debe contener pues mucho dulce, mucho azúcar. De igual manera es importante que los ornamentos sean en su mayoría de color blanco e imprescindible, tanto que las velas o veladoras como el candelabro lleven ese color, ya que esto simboliza la pureza y la inocencia de estas almas inocentes. Por otro lado, pues el tamaño o la escala de la ofrenda debe ser en miniatura a comparación de otro tipo de altares. También es no contener ningún elemento que únicamente se le pondría a un altar para grandes. Otro tipo de elementos que sean especiales para el niño, de lo contrario pues podría deprimirse o enojarse y no comer pues los alimentos ofrecidos en el altar. Claro, obviamente pues esto es muy entendible, te entiendo y bueno, fíjate que también tocas otro tema pues interesante, ¿no? Que pues es respecto a las edades. Respecto a esto, pues, ¿qué es lo que se le debe poner al difunto? Es decir, ¿existe un orden de llegada al mundo de los vivos? Respecto a las edades, los menores, los niños, los más grandes, ¿crees que podrías hablarnos un poco más, pues, sobre eso? Claro que sí. Mira, justo tocas un punto bastante importante, creo que se me estaba yendo un poco, pero mira, ya que no solo se trata del orden pues de la llegada a nuestro mundo, sino pues también de cosas que se le deben de añadir a nuestra ofrenda en base al tipo de difunto a quien vamos a recibir. Para comenzar tenemos que el 29 de octubre, este día es dedicado a las personas que murieron pues ahogados o ahogadas. También tenemos el 30 de octubre. Este día se le hace homenaje a aquellas almas solitarias u olvidadas y dentro de las ofrendas se les coloca un vaso de agua. El 31 de octubre se recuerda a los niños. Estos niños que se encuentran en el limbo, es decir, pues ya no, niños que no fueron nacidos o que no fueron pues bautizados.
El 1 de noviembre es el día donde se recuerda a aquellos que hayan fallecido en la infancia, como lo mencionábamos, niños, en este caso menores de edad. Y el 2 de noviembre es el día en que se honra a las personas que hayan fallecido en su vida adulta, de un mayor de edad, 18 años hacia adelante. El día del 2 de noviembre es cuando se les recuerda. Vaya, pues realmente pues es impresionante el orden que tiene toda esta tradición y sobre todo pues que se trata de una tradición incluyente hasta para aquellos que pueden ser pues alguna vez olvidados. Claro que sí, mira, tal vez no lo habías notado, pero en la cultura mexicana no es una cultura pues excluyente, sino todo lo contrario. Siempre se busca como unir o arraigar más nuestras tradiciones mediante sentimientos o hasta pues novedades, ¿no? Como pasó con la creación de la calaverita literaria, que sabemos que comenzaron a escribirse durante el siglo XIX y se volvieron muy populares en el siglo XX. Y pues son escritos, ¿qué te puedo decir? En verso y como diría el caricaturismo, ríos, pues un epitafio, epigrama, pues lacónico en este caso. Y son hechas con el fin de hablar sobre la muerte con un buen sentido del humor. Usualmente son dedicados, o sí, se dedican mayormente a personas allegadas, aunque también se utilizan como, o en temáticas sociales e históricas. Sí, claro. Creo que a ninguno de los dos nos había llegado a la cabeza pues el tema de las calaveritas literarias, pero justo ahorita que las mencionas, que hablas sobre el guión, la unión, perdón, el arraigo y sobre todo pues la palabra que en sí es calaverita, fíjate que me vino a la mente la famosa frase de me da mi calaverita, por favor, que se oye entre los niños, o la cancioncita, pues sí, muy famosa entre niños y todo eso. ¿Tienes algo que compartirnos acerca de esto? Claro, claro que sí. Mira, sé perfectamente de lo que me hablas y esta es una costumbre que en México se le conoce como pedir calaverita. Mm, Pues es básicamente donde los niños salen a pedir o recibir dulces por parte pues de bastantes familias, ¿no? El día de pedir calaverita en México se realiza el 31 de octubre, que a su vez es cuando se celebra la Noche de Brujas o Halloween en algunos países. También se pide el 1 de noviembre, pero como coincide con el Día de Muertos, algunos lo extienden hasta el 2 de noviembre o el Día de los Fieles Difuntos. El pedir calaverita es, como te comento, una tradición o costumbre pues mexicana influenciada por tradiciones de otros lugares, incluidos en este caso como el Halloween. Consiste en disfrazarse de algún personaje de terror e ir a las casas a pedir pues dulce o truco y recibir pues dulces. También puedo decirte que hay versiones que indican que pedir calaverita tiene raíz prehispánica, pues ya que su origen con un niño macehual, me parece, macehual, que en la lengua náhuatl se refería a la clase media de la sociedad. Estaban pues debajo de los nobles y por encima de los pobres, el cual ese pequeño quedó huérfano desde muy chico y pues al no tener comida para ofrenda de sus muertos salió con la carita pintada a pedir su calavera. La gente le daba pan, frutas, dulces o cualquier tipo de alimento para colocar la ofrenda a sus padres difuntos y pues de ahí sale como el muy conocido Macario en diferentes cintas. En la época colonial los niños también salían con una calavera elaborada de calabaza o chilacayote con una vela en su interior. Ahora pues ya es muy diferente, ahora utilizan cajas o calabazas de plástico o cabezas de personajes monstruosos o de terror. Antes se pedía fruta de temporada, en este caso como el tejocote, la calabaza, chilacayote, pero pues ahora en la actualidad es más común pues pedir dulces o dinero, pero esa tradición te aseguro que ha estado por bastantes años y siento yo que va a ser una tradición que va a perdurar bastante. Sí, claro, y pues con todo esto, la verdad es que los niños son felices, en el sentido de que salen a pedir dulces, bueno, eso que ni qué, con los disfraces, pero pues lastimosamente aún seguimos en pandemia y a pesar de estar tan cerca de este día, aún pues es incierto si se permitirá salir o no.
Pero cambiando de tema, y bueno, ya que nos queda poco tiempo, quisiera oír alguna pues de esas leyendas que nos tenías preparadas. ¿Nos harías el honor, por favor? Claro que sí, es un gusto, la verdad. Mira, te traje dos historias pues un poco cortitas para no robarte mucho espacio ni mucho menos. Las resumí para que fueran un poco más sencillas, pero pues aquí vamos, mira. De acuerdo al libro de Carnaval y Chantolo, Contacto con el Inframundo, editado por Conaculta, estas dos de las 5 leyendas eh, sobre esta importante celebración del Día de Muertos se caracteriza de la siguiente manera, mira. Tenemos la primera, que es el hombre que no respetó el Día de Difuntos. Pues mira, consiste en que un hombre que no quería perder en un solo día de trabajo en su parcela, así que cuando llegó a la fecha de celebrar el Día de Difuntos, se dijo: no voy a perder mi tiempo en este día, debo ir a trabajar a mi parcela. Cada día debo buscar algo para comer y no voy a gastar mi dinero para celebrar pues esta fiesta que además me quita mucho tiempo. Para cuando llegó a trabajar al campo, escuchó una voz que salió del monte y que le decía: hijo, hijo, quiero comer unos tamales. Pensó que era su imaginación la que pues le hacía oír esas cosas, pero poco después escuchó claramente otras voces como de personas que conversaban entre sí y lo llamaban por su nombre. Reflexionó sobre lo que estaba sucediendo y comprendió que eran voces de su padre y familiares difuntos que clamaban para las ofrendas que él les había negado. Asustado, regresó corriendo a su casa. Ahí le dijo a su mujer que matara un guajolote e hiciera unos tamales para ofrendarlos. Cuando todo esto quedó listo, fue la mujer a despertar a su esposo, pero lo halló muerto. Aunque había cumplido con lo que le pedían sus familiares difuntos, estos de todos modos se lo llevaron. Es bastante impresionante, pues, este tipo de leyendas porque nos habla pues, en este caso, como te comento, la importancia pues, de seguir recordando a nuestros seres queridos. Y otra leyenda que te traigo también es el hombre que no puso la ofrenda. Había un señor que no quería ser todos santos. Decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de que los demás sí creyeran. El día que Todos Santos se fue al monte por leña y allá lo espantaron los muertos, que le dicen: ¿por qué otros nos están dando y tú no? A otros amigos les están dando su comida, sus tamales, hay todo, ¿y por qué tú no vas a hacer nada? Todavía llegó a su casa con trabajos y pensó: sí es cierto lo que dicen, hay que hacer todos santos. Pero ya era tarde, ya se estaba muriendo. Ya se apuraban a buscar pollo y cosas, pero ¿de qué servía? Se murió en el monte porque no quiso ser todos santos. Allá lo espantaron, por eso es que toda la gente ya hace todos santos. Con esto me refiero pues a la historia anterior, que es bastante importante seguir recordando a nuestros fieles difuntos y más que nada pues para conservar las tradiciones, porque como se menciona aquí en las pequeñas historias que te acabo de comentar, ellos están presentes en estas fechas y así como ellos vienen y se hacen presentes aquí, es importante recibirlos de la misma manera. La verdad es que tienes toda la razón. Me parece que las creencias, las tradiciones, todo lo que engloba pues en sí la cultura mexicana, pues es muy importante. Y pues como mencionas, cada quien pues decide si creer o no, pero pues realmente con estas historias que nos acabas de narrar, pues creo que sí es pues importante considerar tomarse el tiempo para, pues en este caso para investigar, para informarse y bueno, pues finalmente pues decidir si creer o no, aunque me parece que con esto pues a mí me da la noción de que pues ciertamente todo esto es cierto y pues la creencia y la tradición pues que nos une en este Día de Muertos pues realmente cumple el objetivo de la unión. La verdad agradecemos toda la información que hoy nos pudiste brindar. De verdad, el que te hayas tomado el tiempo para platicar pues con nosotros
pues todo lo que llevas estudiando sobre la cultura mexicana, pues ha hecho que nos empapáramos de tanta información y la verdad es que esto es pues sumamente grato. Créeme que pues toda esta información pues llegará a muchísima gente y pues espero que con todo lo que nos brindaste pues entiendan y comprendan un poco más pues de nuestras tradiciones y pues las amen tanto como tú y pues en algún momento lleguen a referirse a ellas o hablar de ellas pues igual que tú, con tanta pasión y con tanto amor. Bueno, pero pues finalmente me gustaría saber si tienes o quieres agregar algo más sobre el tema. Eh, Muchas gracias. Mira, la verdad es que sí, había preparado un par de datos curiosos un poco interesantes y me gustaría ver si hay la posibilidad de comentarlos todavía. Claro, adelante Carlos, este espacio es completamente tuyo. Muchísimas gracias, Carla. Mira, para hacer esto un poco más rápido, comenzaré con este par de datos curiosos. Como te comentaba hace rato, la importancia de los altares, te comenté lo que eran las fechas para colocarlos, y un dato muy curioso es que existen tres tipos de altares. El altar de muertos es uno de los elementos fundamentales, como te lo mencioné, en el Día de Muertos, y pues está representada la visión de que las culturas prehispánicas tenían de la muerte. Los tres tipos de altares son estos, mira. Existe el altar de dos niveles, que representa el cielo y la tierra. También tenemos lo que es el altar de tres niveles, que representan el cielo, la tierra y el inframundo. Estos son un poco de los más comunes que encontramos pues dentro de las familias mexicanas. Y por último tenemos el altar de siete niveles. Estos representan los niveles que atraviesa el alma para poder llegar al descanso y la paz espiritual. Otro dato curioso es que cada altar de Día de Muertos debe representar a los cuatro elementos: el agua, la tierra, el fuego y el viento. Para representar el agua, se coloca en una vasija de barro en el altar. La tierra se hace con frutos obtenidos de ella, ya sea como frijol, calabaza, maíz, pues cierto tipo de frutos que nos encontramos pues en el campo y que los tenemos obviamente de la tierra. Para el fuego, pues lo hacemos representándola con velas, veladoras y todo ese tipo de luz que ayuda a nuestros difuntos. Y el viento se logra con papel picado. Este es bastante conocido en la cultura mexicana y que sin duda nunca falta en las ofrendas. Otro dato es que la Catrina es la figura más representativa de esta celebración, pues fue creada por José Guadalupe Posada, en el cual es representada la imagen de una calavera ataviada con un sombrero de plumas a la moda estilo europea. Posteriormente fue rebautizada por Diego Rivera. Y eso es un dato que la verdad me parece bastante interesante, porque creo que aunque conocemos lo que es la Catrina, no tenemos pues el conocimiento de dónde es que proviene. Y otro dato también bastante curioso que me pareció es el patrimonio de la humanidad. Pues mira, el 7 de noviembre de 2003, por parte de la UNESCO, dio el título de Patrimonio de la Humanidad al Día de Muertos. Y esto es una tradición que llena de colores y sentimientos que, si bien, al igual que otras tradiciones, ha ido evolucionando a lo largo de los años, sigue y seguirá, créeme que seguirá manteniendo unidas a las comunidades que durante estos días están listos para celebrar pues aquellos seres queridos que ya no se encuentran con nosotros. Una vez pues terminada los datos curiosos, es todo lo que tengo que decir por el día de hoy. No duden en invitarme si algún día quieren retomar algún tema pues relacionado pues con lo que les acabo de comentar, saber más a fondo pues de lo que todo el día de hoy hablamos, y si desean saber alguna otra cosa en lo que les pueda ayudar, o algún tema o algo que se me haya escapado el día de hoy, con gusto regresaré para apoyarlos en cualquier cosa, en cualquier tema, y aclarar dudas que vayan surgiendo. No, pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias por brindarnos y darnos un poquito de tu tiempo y pues por contestar cada una de nuestras preguntas. No, al contrario, de verdad, gracias a ti, gracias a todos ustedes por la invitación que me hicieron para compartir un poco sobre mi conocimiento y experiencias dentro de este podcast pues tan llamativo, y que la verdad tenía muchas ganas de venir, de participar.
No, muchas gracias a ti, Carlos. Pero bueno, creo que con esto pues hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya sido de gran interés el tema que se abordó y pues de gran ayuda para que las personas logren entender más a fondo sobre la cultura mexicana y sobre todo pues ahorita que está tan cerca la fecha, pues espero que les sirva para poner sus ofrendas y saber más a detalle los elementos necesarios y por qué es que son importantes. Si tiene alguna duda o pregunta sobre el tema, pueden contactarnos por nuestras redes sociales. Como Instagram, estamos como Nube Comercial, en donde encontrarán también datos importantes sobre nuestra página y por ende nuestro primer capítulo del podcast. Bueno, en el que, como sabrán, pues estuvo presente nuestro experto sobre el tema y bueno, pues esperamos que les haya gustado y de cualquier manera háganos saber dejando su gran me gusta. También, perdón, si quieren conocer más sobre el tema, pueden contactarme pues por mi Instagram personal. Estoy como Carlos28UG y con gusto les podré responder todas sus dudas. No se olviden de compartir este episodio en todas sus redes sociales para que más amigos de ustedes logren conocer mayormente el tema. Y ya saben que los esperamos hasta la próxima, aquí en Nube Comercial. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Nube Comercial, un podcast con un sentido único y si te gustó te invito a compartir en todas tus redes sociales y escríbeme tus comentarios con el hashtag Día de Muertos Gran Tradición. Que tengas un excelente día y que siempre donde te encuentres te vaya de maravilla.